Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. ¿Cómo les va? Les habla Paula Fasari por acá en este sábado nublado, un poquito caluroso, que se presta en este mediodía para que podamos comenzar a pensar algunas cosas. Este espacio siempre lo utilizamos para pensar en nuestra vida cotidiana, pero pensarlo desde la psicología, comenzar a analizar lo que ocurre en nuestro día a día, pero desde puntos de vista psicológicos. Y bueno, y siempre trato también de ir pensando aquellos temas que puedan tener vínculo con las cosas que nos pasan, o con las noticias que vemos, o con cosas que nos llaman la atención y que tengamos dudas, preguntas. Y justamente ayer, cuando estaba pensando sobre qué podría conversar con ustedes hoy, me encontré una noticia que quiero leérselas, porque a partir de ella vamos a pensar algunas cosas en relación a la psicología. Porque además la compartí en mis redes ayer, y bueno, y apareció esta cuestión de decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Esto es locura? ¿Cómo le podemos llamar a esto que aparece en la noticia? Entonces, bueno, vamos a conversarlo, vamos a pensarlo desde la psicología y vamos a pensarnos a nosotros mismos también, porque seguro, aunque el tema nos parezca súper ajeno, tal vez no, seguramente nosotros también podemos reflejarnos en muchas de las cosas que allí vamos a comentar. Vamos a leer esta noticia, es una noticia que se publicó el día de ayer, Montevideo Portal, y bueno, y ahí aparece esta noticia que se tituló Cenizas quedan, y que pienso yo que la pusieron más que nada como una curiosidad, ¿no? Porque dice así: el físico-culturista que se casó con una muñeca ahora le pone los cuernos con un cenicero. Al parecer los suyos son los objetos inanimados. Me encanta su olor brutal, el contacto del metal en mi piel, dijo sobre su nuevo amor. El físico-culturista ruso, Yuri Toloko, saltó a la fama el año pasado por sus extrañas relaciones sobre su nuevo amor. Primero anunció y concretó su boda con Margot, una muñeca sexual a la que juró fidelidad y amor eterno. Sin embargo, tales votos duraron poco, ya que meses después sumó a su vida a Lulu y Lola, otras dos muñecas plásticas, sin pedir consentimiento a su esposa. Ahora, según escribió el deportista en sus redes sociales, su parafílico amor encontró otro objeto de deseo, un cenicero. En Instagram contó cómo se inició el romance. Yuri dijo que se conocieron en un club de fumadores, un sitio más que apropiado para tener una cita con un cenicero. Al principio simplemente quería hacerme una foto con él, pero empezó a atraerme. Quería tocarlo otra vez, olerlo. Me encanta su olor brutal, el contacto del metal en mi piel, relató. El siguiente paso fue lograr que los dueños del local le permitieran pasar tiempo a solas con el objeto. Ahora, y ya perdidamente enamorado, negocia con ellos quedárselo para siempre y tener sexo con él. ¿Puedo insertar una vagina artificial en él? Dentro del agujero, ¿qué piensan?, le preguntó a sus seguidores. Bueno, esta noticia que, como les digo, para mí se publica para despertar el asombro de la gente, ¿no? Porque a veces nosotros no nos detenemos a darnos cuenta y a pensar qué tan frecuentes son estas cosas, si son normales y no son normales, si tiene algún tinte de locura o no tiene, como conversábamos en la introducción, ¿no? Entonces pienso que está bueno estas cosas que circulan en los medios, que nosotros las vemos, que podamos pensarlas desde la psicología, como hacemos nosotros, y que podamos a través de eso pensar en nosotros también, porque sin duda que cuando pensamos estos casos vamos encontrando una serie de cosas que nos pueden hacer preguntarnos, bueno, ¿y yo en qué categoría entro, no? Entonces el día de hoy te invito a que hablemos juntos sobre las parafilias. En el artículo lo mencionaba, decía su parafílico amor. Bueno, vamos a hablar acerca de las parafilias. Vamos a entender qué son, vamos a entender si son un problema o no y cuándo lo son.
Vamos a también pensar acerca de cómo se construye esto del amor y de la atracción, sobre todo de la atracción hacia un otro, si esta construcción tiene algo de lo cultural o no. Vamos a analizarlo y vamos a ir viendo. Justamente entonces yo te voy a invitar a que ya podamos comenzar a pensarlo a través de las redes. Nos comunicamos siempre a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en este momento en el Facebook de la radio Atlántida FM, y estamos transmitiendo también en el Facebook del programa, aldivanfm.com, en Facebook, donde podemos ir interactuando por allí. Podés dejar tus comentarios sobre este tema, preguntas, porque es algo que nos despierta preguntas, y también a través de WhatsApp, por el 094 46 20 46. Y bueno, y ahí vamos a también ir dando nuestras opiniones, pero podemos también plantear preguntas o dudas que pueden surgir. Vamos a ir pensando entonces acerca de lo que son las relaciones, las fantasías sexuales de los adultos sanos, entre comillas, vamos a decir sanos, ¿no? Y vamos a pensar de que nosotros los seres humanos somos variadísimos en todo, en cómo nos gusta arreglarnos, en qué nos gusta comer, qué cosas nos entretienen. Somos variados en todo. Y en la sexualidad también tenemos conductas muy variadas. Pero hay algunas conductas como esto que leíamos en el artículo que son como de naturaleza poco frecuente, ¿no? Pero a veces no implican un riesgo de nada negativo, de una lesión, o sea, no es algo que decimos, bueno, lastima a otra persona, a veces sí. Recuerdo hace unos años vi un documental, creo que era en Discovery, que hablaba de estas cosas, y por ejemplo había un muchacho que su deseo se orientaba hacia los globos. Y hay toda una comunidad en torno a esto, ¿no? Con los globos, otros con otros objetos. Bueno, entonces, ¿en qué va que yo deposite mi deseo sexual en objetos o que lo canalice como la mayor parte de la gente lo hace, ¿no? En otras personas. Hay incluso una relación en lo que veíamos ahí de amor, ¿no? Casarse con los objetos. Y no es la primera vez que leemos noticias de este tipo, ¿no? Muchas veces las hemos encontrado en los medios. Ahora, está todo bien mientras no haya angustia, mientras no haya daño o lesión, o mientras la persona igual pueda seguir funcionando en diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Pero por el contrario, si la persona sufre, que acá vamos a diferenciar si sufre por la burla de los otros o sufre por su conducta porque no quisiera tenerla pero no la puede controlar, son dos cosas diferentes, ¿no? Si la persona daña a otros porque su parafilia va hacia algo, como vamos a ver, que puede ser dañino para otra persona, ya ahí estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y ya ahí resulta inaceptable, ya hay diferentes abordajes que tenemos que hacer. Entonces vamos a pensar en eso también, porque los manuales de salud mental han cambiado su mirada acerca de cómo se ven las parafilias. No toda parafilia es un trastorno parafílico. Y entonces vamos a hacer esa diferenciación. ¿Cuándo es solo parafilia y cuándo es trastorno parafílico? Y bueno, y vamos a ir pensando acerca de cómo eso modifica la vida de la persona, sus interacciones. Y vamos a pensar también acerca de, bueno, cuántas parafilias existen, cuáles son las más comunes, sin pensar que se transformen en un trastorno, ¿no? Pero cuando ya hay, como vamos a ver, algunos indicadores que lo agravan, ahí sí estamos frente a un trastorno. Lo que sí podríamos empezar pensando es que el impulso sexual en los mamíferos es innato. No hay duda de esto, ¿no? De que hay un impulso mediado por las condiciones del ambiente, lógicamente, y del aprendizaje, del control del comportamiento. ¿Quiénes analizaron esto primero? Kinsey, Pomeroy y Martin. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en otro encuentro acerca de Kinsey, que hizo aquella escala, entrevistó 6.000 mujeres, casi 6.000 hombres, al revés, 6.000 hombres, casi 6.000 mujeres, para ver las conductas sexuales de las personas? Bueno, él decía, el impulso de ir al encuentro sexual los tenemos todos. Lo vamos regulando y lo vamos controlando según el entorno cultural en el que estemos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a mantener bajo control muchas tendencias innatas nuestras. La satisfacción de deseos se debe posponer. Yo no voy directamente a satisfacer mis deseos así sin pensarlo en todo ámbito, ¿no? Yo tengo hay una mediación entre lo racional y el pasaje a ir al encuentro desde lo físico del placer de todo tipo, ¿no? Con la comida, con lo que sea, ¿no? Y la actividad sexual no escapa de eso. También nosotros, por ejemplo, hacemos esfuerzos controlados
por regular las agresividades. Si nosotros no estuviéramos en una cultura y no estuviéramos en un grupo que nos modera, nosotros seríamos sumamente agresivos porque no hay nada que diga esto es correcto, esto duele, esto hace mal a las personas que querés. Entonces, esta cuestión de que nosotros estamos en una sociedad nos hace regular este tipo de maneras de pararnos en el mundo, ¿no? Y agresión y comportamiento sexual van bastante de la mano. Se ha estudiado, de hecho, ya desde 1976, que las conexiones neuronales que nosotros realizamos al momento de desplegar agresividad y al momento de activar el sexo son las mismas conexiones neuronales. Son áreas muy similares, son los mismos esteroides que se activan. Es decir, que son dos mecanismos que tenemos que están emparentados, ¿no? Y lógicamente, bueno, con la crianza y con el entorno en el que nosotros estamos, esto se va regulando. Sin embargo, aparecen en algunas etapas, en general estas conductas sexuales, como la que leíamos en el artículo, aparecen en las primeras etapas de la adolescencia ya. Esto no es algo que surge en la adultez, es algo que aparece al principio de la adolescencia, en la niñez es muy raro, el final de la niñez podría ser, pero es más bien en la adolescencia, pero después son predictores de la conducta sexual adulta, ¿no? Y se considera una parafilia, el nombre parafilia, refiere a esta excitación sexual que se produce solo mediante determinados objetos, determinadas situaciones, o incluso hay algunos que ese placer solo lo obtienen cuando la otra persona no da consentimiento. Si la otra persona sí da consentimiento, ya no les resulta placentero. Entonces es una manera de lograr la excitación sexual por un camino diferente al habitual. Esto se fue estudiando, ¿no? Porque siempre pasó de alguien que se le llamó de diferentes maneras, ¿no? Se le llamó perversión, desviación sexual, el sádico sexual, se le llamó de diferentes formas, ¿no? Es importante también comentar, y es interesante que se ha detectado que ocurre en los hombres, en las mujeres prácticamente no se da, es muy raro que haya un caso de una mujer con parafilias, son los varones y no se sabe por qué todavía. Tal vez tenga que ver con el desarrollo neurológico, cosas que estamos conociendo todavía, ¿no? Y bueno, y en 1999 Moni definió 136 tipos diferentes de parafilias. Pero Agrawal en 2009 ya encontró que habían 547 categorías distintas, por lo menos, de parafilias. Yo hoy les voy a dejar algunas en el Facebook, les voy a compartir algunas, a ver cuáles conocían. Dentro de un ratito se las voy a poner y les voy a avisar. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española define a las parafilias como desviación sexual. Desde el siglo XIX se conocía como perversiones. Y después, en 1987, pasó a llamarse parafilia. Esto lo hizo la Asociación Americana de Psiquiatría, que es como un referente a nivel mundial, donde van definiendo los nombres de los trastornos, ¿no? Y hay dos lugares donde los psicólogos y psiquiatras podemos recurrir a ver esto que te está pasando mentalmente, si es un problema mental. Está descrito en dos manuales diferentes. Uno es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El DSM, ahora está el 5, DSM-5. Ya van 5 versiones porque hay que irlo ajustando, ¿no? Porque hay cosas que se consideran trastorno mental en una época, como en algún momento la homosexualidad estaba puesta en ese manual como que era un trastorno mental, y hoy se quitó, se entiende que no es así, ¿no? Y después tenemos la Clasificación Internacional de Enfermedades. En este momento tenemos la versión 10, CIE 10. Bueno, ya en estos dos manuales, en 1987, se incluyen las parafilias. Pero ha sufrido una modificación desde hace un par de años atrás, la visión de las parafilias, y siempre está como presente esta pregunta de lo normal. Y a mí el término normal me parece bastante controversial. Porque ¿qué es normal? ¿A qué le llamamos normal? Bueno, saben ustedes que justamente en el informe Kinsey, que hablábamos en otro encuentro, el primer científico del sexo, ¿no?, que entrevistó a tanta gente y que fue estudiando como la conducta sexual de la gente, aparece este término de lo normal, y Wardell Pomeroy, que era su coautor del informe Kinsey,
publica un artículo en 1965 donde planteaba este problema también. ¿Qué es normal? ¿A qué consideramos normal? Porque dependerá de la época también. Entonces él dijo, bueno, tenemos una mirada de lo normal desde lo estadístico, ¿no? Decir, por ejemplo, bueno, si la mayoría de la población hace tal cosa, entonces es normal. Esa es una forma de definir qué es normal. Otra forma es desde lo biológico. Si corresponde al comportamiento sexual de los primates superiores o de los mamíferos, es normal. Si se sale de la norma, no es normal. Desde un punto de vista moral, puedo hablar de lo normal. Entonces decir, bueno, la cultura, la comunidad, desde su moral, ¿no? En diferentes épocas, en su consenso, qué ve como normal y qué ve como anormal. También esa es otra forma de mirar o de pensar lo normal. Desde el punto de vista legal, también decía Pomeroy, por ejemplo, aquellas cosas que se han sancionado, como estas, te vamos a poner un castigo si vos no las respetás, ¿no? Esas cosas que serían como el romper con la ley, ¿no? Y las leyes cambian según la época, según el lugar, es un consenso también, así que está emparentado con lo anterior, con lo de la moral. Y la última manera que Pomeroy hablaba de que podríamos analizar lo normal es desde el punto de vista social. Las conductas dominantes que no perjudican a la sociedad o a sus miembros se consideran correctas o adecuadas para cada época. Y esto va cambiando, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, cuando en este espacio hablamos de la niñez y los niños incluidos en todo ámbito y participando de actividades de adultos, me era visto normal en aquel momento y era aceptable. Sin embargo, hoy ya no lo es. Es decir, que esto va cambiando, ¿no? ¿Qué opinas sobre estos temas? Te invito entonces a que puedas contármelo, que puedas acercarte a través de las redes 094 46 20 46 o que puedas ir planteando tus comentarios o tus preguntas en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo también. Todos los sábados a las 12:30 están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados 12:30 por Atlántida FM 89.9. Estamos entonces en Al Diván y estamos pensando sobre las parafilias. Y mencionamos de que hay dos referentes para los especialistas de salud mental, como los psicólogos y los psiquiatras, donde se describen este tipo de cosas y donde alguien tiene que ir al manual y mirar, cumple con tales criterios, si cumple con esos criterios, entonces esta persona tiene tal trastorno. Bueno, decíamos que tenemos el DSM-5 actualmente y la CIE-10, o sea, el manual de trastornos mentales y la clasificación internacional de enfermedades. Es la referencia profesional en salud mental hoy en día. Aparecen entre esas 547 categorías de parafilias que mencionamos, 8 que reclaman un mayor interés en el programa que hoy vamos a desarrollar, que las incluye el DSM-5 y la CIE-10, donde muestra como, bueno, las principales parafilias que se dan, ¿no? En el capítulo 15 del DSM-5, por ejemplo, se habla de los trastornos parafílicos y se dice que es un interés sexual atípico, pero que no necesariamente es un desorden mental. Como decíamos, dependerá de otros aspectos. Por ejemplo, allí dice, no toda parafilia es un trastorno parafílico, porque para que sea un trastorno parafílico, la persona primero tiene que sentir distrés, es decir, la persona tiene que sentir, esto no me gusta, esto no lo quiero para mi vida, esto me causa angustia, y no por lo que otros digan, sino que se siente impulsado a hacerlo, pero no quisiera sentir eso, quisiera ir por otro camino, ¿no? Entonces acá este malestar, esta distonía, sintonía es cuando, bueno, me gusta, estoy bien. Y bueno, este muchacho que leímos en el informe, en esa noticia al principio, él tiene sintonía con su manera de dirigir el placer. Le gusta, se casa con los objetos, establece relaciones amorosas. Pero hay otras personas que sufren. Ahí ya estamos frente a un trastorno parafílico. Pero también muchas veces otro criterio para pensar si él es una parafilia que se transformó en trastorno, aunque la persona esté feliz con cómo es, si daña a otras personas con su conducta sexual,
que no pueden dar su consentimiento o que su parafilia lleva a dañar a otros, también estamos dentro de lo que son los trastornos parafílicos y son tipificados siempre como delitos sexuales. O sea que hay que analizar como varias cosas. No porque a mí me genere placer algo que es un poco desviado con respecto a la conducta sexual, quiere decir de que tengo un trastorno. Pero si ya me siento mal con eso que me ocurre, y no por la burla social, sino porque no quiero que me pase, o si me lleva a cometer delitos, ya estamos frente a un trastorno, ¿no? Obviamente no todos los delincuentes sexuales tienen parafilias, ni todos los que tienen parafilias cometen delitos sexuales. Hay gente que quisiera, por ejemplo, los pedófilos. Se considera una parafilia poner el deseo sexual en un niño. Hay gente que fantasea con eso y se siente espantoso de que eso le pase y no lo concreta y se trata. Hay tratamientos. Y hay personas que no se lo cuestionan y que lo llevan adelante, ¿no? Entonces, por eso decimos, no todos los parafílicos, aunque nunca lo haga, está en su cabeza, sería su deseo, es una parafilia igual. No todos los parafílicos se transforman en delincuentes sexuales, ni todos los delincuentes sexuales lo hacen por ser parafílicos, ¿no? Esto es algo que hay que analizar caso a caso. Entonces, ¿cuáles serían como las clasificaciones que este manual de trastornos mentales plantea sobre las parafilias que son las más comunes? Bueno, la paidofilia o pedofilia es la primera, ¿no? Esa es la que se plantea primero. Después las vemos una por una. El transvestismo, el exhibicionismo, el fetichismo, voyerismo, masoquismo sexual, sadismo sexual, froteurismo, y dejan lugar a otras parafilias específicas que no le dan su nombre. Ahora vamos a especificar igual qué son esas palabras que fuimos mencionando, ¿no? Y la CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, también hace un apartado de trastornos de la inclinación sexual, coinciden bastante con las del manual de trastornos mentales que vimos recién. Y nombra ahí algunas específicas: sadomasoquismo, masoquismo, froterismo, como vimos, froteurismo, el transvestismo también coinciden. Son dos clasificaciones que están alineadas en este momento. La pedofilia es la que más entendemos a qué refiere, ¿no? Es cuando la persona solo se excita sexualmente teniendo fantasías recurrentes o intensas o impulsos sexuales con menores de 13 años. Se considera ese es el margen, pero a su vez también la persona con parafilia debe tener más de 16 y la diferencia de edad con el niño debe ser de más de 5 años. Son como criterios que se toman para ver si alguien es una parafilia, es una pedofilia o no. Y esto parece estar presente a lo largo de toda la vida de la persona, empezando en la adolescencia, ¿no? En los agresores sexuales, los pedófilos son parte de ese grupo de agresores sexuales. Hay diferentes categorías, ¿no? Y dentro de los pedófilos también hay categorías con respecto a cuál es su objeto de deseo. Hay personas que tienen atracción por los niños de entre 10 y 13 años, otros entre 5 y 10, otros menores de 5. Hay diferentes categorías. Todas son igual de graves, igual de serias, por lo que implica el daño a un otro que no puede consentir, ¿no? Entonces acá sí entramos dentro de lo que son los delitos. Por eso siempre la detección, intervención y tratamiento de estos pacientes es muy importante. Y cuanto más temprana mejor, ¿no? Porque aparte tienen mucho riesgo de reincidencia. Nombramos también el transvestismo o fetichismo transvestista, pero acá hay que hacer una diferencia, porque no es lo mismo el fetichismo transvestista que el travestismo, porque en el caso del travestismo hace referencia a vestirse del género opuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas transexuales o los drag queens se trasvisten, pero no de forma fetichista, porque no lo hacen para sentir placer sexual. En cambio, el fetichista que lo hace para sentir placer sexual solo logra placer sexual si recurre al travestismo. Entonces es como, si no hago todo este ritual y no hago todo esto, no puedo llegar a sentir placer sexual, ¿no? Y va impidiendo una vida normalizada también. Por eso está puesto como parafilia. El exhibicionismo es otra de las parafilias. Se fantasea o se lleva adelante la idea de exponer los genitales propios a otras personas que no consienten. Acá aparece esto también del no consentimiento, ¿no? Aparece en el inicio de la adolescencia, se puede relacionar el consumo de alcohol y drogas en general. Y se ha visto que
que estas personas tienen tendencia con el tiempo de llevar adelante una agresión sexual de contacto, alguna agresión física hacia otras personas, no solo el exhibicionismo. El fetichismo es de las que pienso yo que se habla muchísimo también, ¿no? Es una excitación sexual a través de un objeto inanimado o una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, el comportamiento puede ser, por ejemplo, decir, bueno, sola, porque este es como el indicador, solo voy a conseguir placer sexual a través de, por ejemplo, la ropa interior, o a través de los zapatos, o en el caso del muchacho de la noticia, a través de las muñecas inflables, pero después cambió, ya no era eso, ahora es el cenicero. Entonces es poner toda tu posibilidad de conectarte con tu placer sexual y con tu excitación a través de un objeto. No es una conducta ilícita esta, en tanto no daña a nadie más, pero este parcialismo o esto que es como lo que nos resulta como raro, ¿no? Porque la persona ya no siente excitación con nada que tenga que ver con los genitales, o bueno, es como secundario, y hay como un poner este interés en otras cosas. Incluso cuando se está con otra persona, hay personas que su placer lo dirigen todo a una parte del cuerpo, por ejemplo, los pies. Y bueno, y no es tan raro como... No es tan raro como nosotros pensamos, ¿no? Yo ahora me viene a la mente que hace no mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera les diría un año, una persona me escribe por Facebook, hola, ¿cómo estás? Se presenta así brevemente, ¿no? Esa gente que es desconocida y te escribe, ¿no? Hola, bueno, 2 palabras, ¿me mostrás una foto de tus pies? ¿Qué? No, bueno, no, gracias. Este tipo de cosas son más frecuentes de las que pensamos y es tan para la persona descontrolada que hace estas cosas de acercarse a desconocidos pidiéndole que satisfagan su fetichismo, ¿no? Otra de las parafilias es el voyerismo, que es la excitación sexual provocada al ver a otras personas desnudas o con actividad sexual, sin que estos den su consentimiento para ser observados. Se comienza a desarrollar en la adolescencia y se puede convertir en un delito. Y encontré el caso clínico, por ejemplo, de un chico de 25 años que va a la consulta psiquiátrica porque tenía esta necesidad repetida de espiar mujeres mientras se cambiaban o mientras mantenían relaciones, y ya lo habían detenido por esta actividad. Él utilizaba prismáticos de largo alcance y como que salía a la noche a ver si podía ver a alguien. Y bueno, y esto lo hacía en zonas residenciales, fue denunciado, había ido preso en alguna ocasión. Y bueno, y ahora en esta consulta vuelve relatando esta situación y que bueno, que sentía que estaba en una recaída, ¿no? Y lo interesante es que él dice en el relato de su vida que creció en una familia muy religiosa y estricta. Él tenía 3 hermanas mayores, su madre lo mimaba mucho, le decía mucho que era lindo, todas esas cosas, ¿no? Y le preguntaba, que acá viene como la pregunta media torcida, ¿no? Si en un futuro encontraría una mujer como ella. Y bueno, y él no lograba en el presente, con 25 años, mantener una relación estable con ninguna mujer. Dice que su familia eran súper estrictos en materia sexual, evitaban cualquier tipo de desnudos parciales o gestos que pudieran incitar al erotismo, y ni siquiera sus padres se daban un beso cariñoso frente a sus hijos. Bueno, a veces en la crianza podemos encontrar las claves para esto. Yo te voy a invitar a escuchar una canción que habla del voyerismo justamente, ¿no? Que habla acerca del mirar de manera escondida al otro. Mientras tanto te voy a invitar a que si querés vayas participando por las redes. En Facebook, en el Facebook de la radio, estamos transmitiendo en vivo, podés plantear tus preguntas o en WhatsApp 094 46 20 46 para opinar, para preguntar. Y hay un tema que hemos escuchado 1000 veces, que tal vez no lo interpretamos de esta manera, Persiana Americana de Soda Stereo, donde habla del voyerismo y habla del exhibicionismo, porque Cerati ahí en realidad no es una letra de él, pero se convirtió en uno de los temas más representativos de esta banda a mediados de los 80, cuando plantea esta idea basada en la película de Vestida para matar de Brian De Palma, donde un hombre mira desvestirse a una desconocida e imagina qué pasaría si la tomara por la fuerza. Escuchan la letra y vamos a identificar en ella estas cosas que estamos hablando. Bueno, y escuchando entonces Persiana Americana de Soda Stereo, estábamos pensando sobre esto, ¿no? Sobre estas parafilias que pueden aparecer
y que algunas nos pueden representar algo como una conducta. Qué raro esto. Yo les compartí en Facebook, ahí en el Facebook del programa, Al Diván FM, y también en el de la radio, en Atlántida FM, aparecen una serie de parafilias, unas cuantas les puse ahí, como 26. A ver cuántas de esas ustedes conocen. Tal vez algunas de estas les resulten, sí, esta sabía que existía, otras por ahí nos pueden parecer súper raras. Bueno, vamos a bicharlas y bueno, cualquier pregunta que les va surgiendo la pueden colocar por ahí también. Estábamos pensando en las parafilias más comunes, ¿no? Y habíamos nombrado algunas. Y bueno, y ahora vamos a continuar pensando sobre otras que se pueden presentar. Una de las más mencionadas, capaz, o que escuchamos bastante, es lo que tiene que ver con el masoquismo, ¿no? Esta excitación sexual producida por el ser humillado, el ser atado o padecer dolor. Bueno, esto se desarrolla para algunas personas en el entorno de los 20 años. Hay un alto porcentaje de personas de estratos elevados que desarrollan esta conducta. No es un comportamiento ilícito, por supuesto, pero hay casos donde se ha producido un daño físico grave o la muerte, y por eso también están pensados como una parafilia en el momento en que ya no podés controlar el alcance de lo que está pasando, ¿no? Donde la excitación sexual necesita de esto, del dolor, de la humillación, de ese tipo de cosas que ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Incluso, por ejemplo, la asfixiofilia, esto de limitar la capacidad respiratoria de la otra persona durante el encuentro sexual, son cosas que pueden tener consecuencias muy peligrosas. El sadismo es la contracara, ¿no? Porque el sadismo va a necesitar de alguien que sea masoquista, y es el disfrutar de infringir sufrimiento físico o psicológico, humillación a otra persona. Y bueno, y esto con el paso de los años, la persona que tiene sadismo puede ir como agravando sus conductas, puede ser cada vez más grande lo que necesita hacer, ¿no? Por eso hay un riesgo de llegar a la muerte de la otra persona o un daño muy grave a la salud y la integridad física de la otra persona. Y bueno, y como decimos, no tiene por qué ser un ilícito en la medida en que no genere estas consecuencias tan severas, ¿no? Y a veces son conductas consentidas. Porque acá también, si nosotros miramos películas como 50 sombras de Grey, bueno, consentido por ambas partes y bueno, y en la medida que hay un contrato, es válido. Pero bueno, ya cuando se va de las manos, cuando ya aparece esta cuestión de daño al otro, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Después nombramos el froteurismo. Y esto, quien ha viajado en el ómnibus lleno o en el tren y es mujer, ¿no? Y en el tren de Buenos Aires, por ejemplo, lo conoce bastante. Esto significa la excitación sexual de las personas al frotarse contra otras sin su consentimiento. Puede ser tocarlas o puede ser frotarse. Tiene que ver con fantasías, impulsos o comportamientos que la persona lleva a cabo en lugares públicos, delante de mucha gente, como los medios de transporte compartidos, como decíamos, ¿no? O centros comerciales muy concurridos. La realizan muchos los hombres, las víctimas suelen ser mujeres. En Japón hay 4.000 frauteristas detenidos masculinos por año por estos actos en el transporte público. Tiene su comienzo en la adolescencia este comportamiento y bueno, y muchas veces lo hacen sin que la víctima se dé cuenta, y otras veces sí, por supuesto. Y bueno, y realmente es una actividad que puede ser precursora de delitos más graves, como la agresión o el abuso sexual. Y decíamos que los trastornos, los manuales de trastornos mentales y de las clasificaciones internacionales también le dan un lugar a, otros trastornos. No quieren dejar cerrado a que existan otros que no se conocen, como decíamos, es algo siempre en construcción. Y bueno, entonces aparece como un grupo ahí de parafilias no especificadas, donde aparecen otro tipo de conductas desviadas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad imperiosa únicamente de llegar al placer a través de una llamada telefónica.
no está mal en la medida de que vos llames a un lugar o que sea consentido. Ahora, si vos estás acosando a alguien por teléfono para hablar obscenidades y la otra persona no quiere, ahí ya se transforma en un problema, ¿no? Bueno, necrofilia, zoofilia, coprofilia, que tiene que ver con la presencia de la materia fecal. La crismafilia, que son las personas que necesitan de enemas, o la urofilia, todo lo relacionado a la orina, la lluvia dorada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de parafilia. Yo les decía que les dejé ahí en las redes una cantidad, y hay de todo. Les dejé una cantidad de ejemplos que son bien interesantes de verlos y bueno, y que algunos capaz que ni sabíamos que existían, ¿no? Vamos a pensar entonces ahora en un segmento que tenemos en este programa, que es el tema de hoy en las artes, para ver cómo esta cuestión de las perversiones y todo eso ha aparecido desde el punto de vista de las artes. El tema de hoy en las artes. Bueno, y si vamos a las películas y miramos en todas, en algún lugar se ha tocado en muchas esta cuestión de que aparezcan algunas parafilias. Por ejemplo, esto que tiene que ver con los pies en la película del Crepúsculo al amanecer de Quentin Tarantino, aparece un criminal que huye de la policía, que visita un bar de bailarinas eróticas. Salma Hayek es una de las bailarinas, y aparece toda esta cuestión de que la bailarina se tira un trago de tequila por las piernas, recorre sus pies, y luego Gecko, que sería el Richard Gecko, se lleva esos pies a la boca, porque bueno, es como representar esta parte del fetichismo. El fetichismo de la comida aparece en American Pie, con estos adolescentes que quieren perder su virginidad antes de la graduación y escuchan que tener sexo con un pastel de manzana se parece a algo medio real, lo intentan, sus padres los descubren, siempre desde la comedia aparece ese. La atracción por alguien menor, en 1999 se presenta una de las películas alabadas por la crítica del momento, Belleza Americana, una película que el protagonista, Kevin Spacey, hace el rol de Lester, un padre de familia cansado de su vida. Su esposa le es infiel, no tiene buena relación con su hija adolescente, pero una de las amigas de ella parece coquetearle. Entonces, en una escena, las porristas del colegio de su hija se presentan, entre ellas está la amiga de su hija, y Lester se imagina que baila para él, ve cómo abre su blusa, que salen pétalos de rosa. Bueno, y se genera todo un cambio en este personaje a partir de esta atracción hacia una menor, ¿no? Él es mucho mayor que ella. Con el tema de las palmadas, en la película Mi novia Polly, Ben Stiller es un hombre rígido, trabaja para una aseguradora, conoce a Polly, Jennifer Aniston, se siente atraído por ella, y bueno, en una noche romántica, él recuerda que un amigo le dijo que a todas las mujeres les gustaban que les dieran palmadas. Lo hace. Bueno, no le sale muy bien, nunca más lo vuelve a hacer. La parafilia con las muñecas. La película Lars y una chica de verdad, de Ryan Gosling. Él es Lars, un hombre triste y solitario que un día convierte a su novia, se pone de novio con una muñeca, una real doll, una muñeca sexual. La presenta a su familia, la muñeca. Bueno, la familia la aceptan, la tratan como una mujer viva, siguiendo el consejo de una psiquiatra, que les dice que bueno, que necesitaban aceptar esto. Y bueno, en una escena la pareja es invitada a una fiesta, bailan en el medio de todos, cuando la fiesta termina vuelven a casa, y en el auto le pregunta a la muñeca, ¿te divertiste? Ella obviamente no responde, y él llora y dice, sí, es que estoy muy feliz, eso es todo. Después tenemos la parafilia del cuero y toda esta parte del sadomasoquismo representado en las películas de, por ejemplo, donde aparece Gatúbela. Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway han puesto como esta mirada, ¿no?, de este tema. En Batman Returns, Gatúbela tiene un enfrentamiento con el héroe, luego de la pelea ella queda sobre él, los dos miran hacia arriba y ven un muérdago, que según la tradición es que hay que besarse, y ella le pasa la lengua sobre los labios de él. Tenemos una referencia también al fetichismo con los disfraces.
las películas de superhéroes y superheroínas, ¿no? Superman, Electra, Batman, Iron Man, bueno, hombres y mujeres con disfraces, con capacidades extraordinarias, son la fantasía de muchos. El Hombre de Acero, protagonizada por Henry Cavill, se muestra un sensible y guapísimo hombre que se enamora de una periodista. Bueno, es una película ganadora del Pulitzer. Los disfraces son otro clásico, ¿no? Los zapatos de tacos altos, los tacones, como se dicen en otros lugares, ¿no? Estos zapatos no pueden faltar, hablando de fetichismos. Y en este caso vamos a citar una película donde un hombre es quien los lleva, Miguel Bosé, en Tacones Lejanos. Él hace papel de Letal, un travesti que imita a una cantante. Y luego de hacer una representación, él va al backstage a cambiarse, pide ayuda a Rebeca. Y los dos protagonizan una escena muy sensual, como solo Almodóvar la sabe hacer, donde esta cuestión de los tacones está como bien presente. Y por último, vamos a mencionar otro fetiche que aparece en una película que también fue bastante conocida, El señor y la señora Smith. Angelina Jolie, y Brad Pitt la protagonizan, y hay una escena de amantes dominatrices donde ella lleva un corsé negro de cuero, portaligas, látigo. Él está sin camisa, atado, de espalda, y ella le dice, ¿ha sido un chico muy malo? Y él le dice que sí, ella lo azota y después le pregunta, ¿merece ser castigado? Él le dice que sí, lo azota un par de veces más y le pregunta, ¿has estado vendiendo armas a gente mala? Y ahí le tuerce su cuello, él muere. Es un trágico final para una escena muy sensual. Podemos encontrar 1000 ejemplos más en el cine de fetichismos. Están presentes porque son parte de la vida sexual de la gente. Esto fue el tema de hoy en las artes. Bueno, y estás en Al Diván, estamos hablando de las parafilias, estamos hablando acerca de cuándo una conducta se puede considerar desviada, cuándo se puede considerar un problema. Y bueno, te invito a que puedas compartir tu opinión en las redes 094 46 20 46 o en la transmisión en vivo de Facebook. Estábamos pensando entonces en parafilias, nombramos varias. Ya vimos que están presentes y no necesariamente son un problema, siempre y cuando la persona no lo sienta un problema. Y bueno, y hay que pensar que cuando la persona sí lo siente como un problema, hace falta entonces un tratamiento. Y hay algunos tratamientos conductuales y cognitivos conductuales que van a ayudar, que son los que se usan hoy. Entonces estos tratamientos conductuales tienen que ver el caso específico, ¿no? Hay que ver si además de la parafilia hay otras comorbilidades, es decir, otros problemas asociados entre los pacientes parafílicos. Y hay que ver también, bueno, esta intervención, cómo se va a ir haciendo para modificar el interés sexual parafílico del individuo y sustituirlo por otras. La terapia conductual funciona, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, funciona. Pero es tan chocante un poco que lo incluimos en el ¿sabías qué? El dato interesante del día de hoy. ¿Sabías qué? El dato interesante del día. Bueno, y las terapias conductuales pueden ser de varios tipos. Hay una que es de aversión eléctrica, es decir, que la persona tiene que darse una descarga eléctrica en el brazo o en la pierna cada vez que tenga un pensamiento relacionado a sus fantasías desviadas. O sea que esto es algo que la persona lo debe hacer. No se usa mucho actualmente por los cuestionamientos éticos, pero existe. Otra terapia es la de aversión olfativa. En relación a lo anterior, pero en este caso cuando la persona piensa o tiene una fantasía desviada, tiene que oler algo muy feo, en general carne podrida o algo así. Bueno, y va relacionando el estímulo, el feo olor y la aversión que le genera con lo que pensó para ir rechazando esos pensamientos. Hay otras terapias de aversión con uso de amoníaco, por ejemplo, similar a la anterior, de lo olfativo, pero con sales de amoníaco. Y al aspirar, la persona la tiene que hacer cuando tiene ese pensamiento desviado.
Otra de las terapias conductuales es la sensibilización encubierta. Esto quiere decir que el paciente tiene que imaginar, después de que tuvo un pensamiento desviado, tiene que imaginar una enfermedad. Tras haber tenido ese pensamiento, inmediatamente imaginar una enfermedad. Entonces va haciendo como un relacionamiento, es lo mismo pero sin el uso de los sentidos, a través del uso del pensamiento, ¿no? De relacionar este pensamiento e inmediatamente después pensar en algo feo, muy feo, como una enfermedad o con cosas como muy negativas, para ir cobrando como rechazo hacia eso. Y la saciedad verbal es la última de las terapias conductuales, que consiste en que la persona tiene que hablar y hablar y hablar y hablar de sus fantasías sexuales desviadas hasta que tanto conversó sobre eso que ya no le produce excitación sexual. Entonces termina de verbalizar sus fantasías y bueno, y capaz que aparecen otras que le produzcan interés y que sean más acordes a su contexto social. Estos fueron los datos interesantes desde las terapias conductuales. Bueno, y otras terapias son cognitivos conductuales. No van tanto a lo que estábamos hablando recién, sino que lo que se hace es trabajar, evaluar en cada paciente y trabajar las necesidades de abordaje, donde se entrena a la persona para ver las señales de alerta, donde la persona empieza a reconocer su ciclo de actuación, ¿no? Dice, bueno, frente a tales situaciones de mi vida yo tengo recaídas, soy más propicio a estar con estas inclinaciones, ¿no? La persona se le da un programa de manejo de ira, de gestión del enojo, de relajación y de empatía con la víctima cuando su parafilia lleva hacia la agresión de otros individuos, ¿no? Pero a su vez también de detectar este ciclo, de evitar las recaídas con estrategias de darse cuenta cuando está por ocurrir. Hay tratamientos farmacológicos también, quirúrgicos. La castración química o física es una de ellas. En el caso de la castración química se le dan hormonas que inhiben a las hormonas presentes normalmente. Entonces esto puede hacer que se reduzca el deseo sexual, la libido, y que puedan ceder los comportamientos parafílicos. Una castración física es quitar los testículos de la persona y también produce el mismo efecto. Bueno, en este caso se busca que se reduzcan las concentraciones de testosterona a nivel prepuberales, consiguiendo que disminuyan las fantasías sexuales y en general afecta a la eyaculación o a la erección también. Son tratamientos todos que se aplican hoy por hoy, tanto las técnicas conductuales como las cognitivas conductuales, como los farmacológicos y quirúrgicos. Entonces, si nosotros pensamos en estos temas, nos vamos dando cuenta de que a lo largo de este análisis que hemos hecho a partir de esta noticia que apareció en nuestros medios locales, nos vamos dando cuenta de que, bueno, se ha hablado de las parafilias, pero no siempre desde el punto de vista científico, que hay tratamientos que para algunos son un problema, para otros no, que la parafilia no necesariamente es un problema siempre que no me dañe, no me limite en mi vida y no dañe a otra persona, que no tiene por qué ser una problemática grave, es dentro de la heterogeneidad que tenemos todas las personas, nuestros comportamientos en general, donde lo sexual no escapa a ello, ¿no? Y que estos comportamientos pueden surgir en la infancia y en la adolescencia, están determinados por las vivencias que tenemos, por el desarrollo que hemos tenido, de nuestras experiencias, que han llevado a que nosotros podamos encauzar de cierta forma nuestra sexualidad. Pero también tiene que ver con, bueno, que a veces esto ocurre en un momento clave del desarrollo de la bioquímica relacionada con los impulsos sexuales por la etapa de la vida en la que estamos, ¿no? Es importante por esto tener programas de prevención, de canalización de esos impulsos sexuales desde edades tempranas, cuando son impulsos violentos, ¿no? Porque esto puede suponer un factor de riesgo que va a llevar a otros problemas, como decíamos. Un adolescente que es exhibicionista, que se deja ver delante de otras personas desnudo, sus genitales,
puede pasar unos años y que ya la agresión sea física, es decir, que tienen que haber programas que sean de prevención, donde estas cosas se trabajen de manera temprana. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que como justamente los temas sexuales suelen ser solapados, tabúes, la gente no habla de eso, pocas veces se asiste a consulta psicológica para poder buscar, o psiquiátrica, para poder buscar el abordaje de estos problemas. Por eso tampoco se tienen las cifras reales de qué tan frecuentes son este tipo de problemáticas, ¿no? Todo parece como que lo necesario para un tratamiento exitoso ha evolucionado a lo largo de los años, estos tratamientos y la investigación científica. Hay fármacos, pero sabemos que el éxito del tratamiento hoy por hoy estaría en la conjunción de un tratamiento psicológico junto a un tratamiento farmacológico y siempre teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo intervenciones flexibles que se acomoden al perfil de cada persona, a su conducta parafílica y a su situación penal, si es que ya cometió un delito o si está en prisión, en libertad condicional, disfrutando de salidas programadas. Bueno, hay que ver el caso de cada uno y poder de esa manera darle el mejor apoyo que se pueda. En el próximo encuentro vamos a estar hablando acerca de algo que relacionamos al inicio pero que no tocamos mucho, la agresión. No la vamos a pensar desde el punto de vista sexual, vamos a pensar que todas las personas somos agresivas, todas tenemos una agresividad innata, todos la vamos a tratar de desplegar de una manera socialmente aceptable. Entonces vamos a pensar sobre eso en la próxima. La agresividad, cómo se canaliza la agresividad, cómo se expresa, porque es necesaria, por algo la tenemos, es una emoción que también está presente por algo. Entonces vamos a pensar sobre ese aspecto en el próximo encuentro, yo los invito a estar ahí. Por el día de hoy nos vamos a despedir con una canción que hay muchas que hablan acerca de esto, de ir hacia los impulsos y no pensar, ¿no? Desde el tema que tratamos hoy. En Nine Inch Nails, por ejemplo, ese tema Closer, quiero estar contigo como un animal, pero sin embargo, lo paradójico de estas canciones que hablan como del impulso animal es que los animales no tienen desviaciones sexuales frecuentemente, no es usual. Sabemos de algún animal que tiene, sí, alguna, ¿no? Pero es como raro. En realidad, el ser humano es el que hace más estas desviaciones de lo frecuente o de lo impulsivo, digamos. Hay una canción con la que nos vamos a despedir que es de Soda Stereo, se llama Canción Animal, donde dice algunas cosas como dice hipnotismo de un flagelo por el dolor, ¿no? Dulce, tan dulce, o sea, me gusta. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Y bueno, dice nada más dulce que el deseo en cadenas. Muchas referencias a esto que venimos hablando hoy. Y habla también entonces de eso, ¿no? Esa canción animal es paradójico, apelando a esta metáfora de actos propios en realidad del ser humano y no de otros animales. Lo que intuye es que para el compositor esta manifestación de amor es animal, dado que es el encuentro sin restricciones morales, imaginarias o supuestos sociales de la sexualidad humana, del pudor, el asco, la vergüenza. Entonces nombra la sexualidad clásica en contraposición a eso, llamándolo canción animal. Con ella nos despedimos, hasta la próxima. Mi nombre es Paula Fazaire, soy licenciada en Psicología. Nos acompañó Alfredo Pereira en los controles. Un abrazo para ustedes. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.